Bien, entonces quiero añadir algunas informaciones importantes. La semana pasada, como estuvimos hablando acerca de los orígenes de la antropología, a qué se dedica la antropología, pienso que ya hasta el momento no hay duda respecto a cuáles son los temas que aborda la antropología. Pero así como decía la primera expositora de que la antropología como disciplina surgió a mediados del siglo XVIII con una obra que literalmente le llamaron Historia Natural de George Louis y Leclerc y Comte de Buffon, escritores precisamente naturalistas, matemáticos y botánicos, entre otros profesionales. Pero hablando acerca de la etimología de la palabra, que yo prácticamente creo que la cité la semana pasada, la antropología viene de dos vocablos griegos que en sí forman lo que es una sola palabra, es decir, ambas se fusionan. Y la primera es antropos, que significa hombre, también en ocasiones se traduce como ser humano, y logos, que ya es típico, que significa ciencia, estudio, y como definimos anteriormente, la antropología es el estudio del ser humano, del hombre. Más generalizado se podría decir del ser humano para abarcar tanto género masculino como femenino, aunque implícitamente desde la antigüedad, cuando nosotros citamos, por ejemplo, al hombre, evidentemente incluye lo que es a la mujer. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios crea al ser humano, pues le llama Adán, de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra, es decir, extraído de la tierra, que hace contexto con lo que nosotros vemos planteado en la Biblia, de que el primer ser humano fue tomado de la tierra. Entonces, cuando Dios forma a los dos primeros seres humanos, dice la Biblia que llamó el nombre de ellos Adán. Y esa palabra Adán se traduce de dos maneras, hombre, y también se traduce como humanidad. Y ambas definiciones son correctas. Pero en el idioma griego se utiliza, por ejemplo, antropos, que es hombre, y en el caso de logos, que es estudio. Entonces, la primera palabra, que es antropos, andros es varón, de donde viene antropos. Y entonces, la última parte de esta palabra, que es opo, quiere decir ojo. Ojo, está relacionado con la vista, está relacionado con la óptica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la antropología, estamos hablando de mirar al hombre desde adentro. Y esto implica, por ejemplo, lo que son los aspectos culturales, ideológicos, religiosos y otros aspectos que se dan dentro de la antropología. Por eso es que etimológicamente la palabra antropología pues abarca, como nosotros lo hemos visto, muchas ramas en sí que ayudan a comprender desde adentro al hombre. En cierto sentido, la Real Academia de la Lengua Española define la antropología como la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta materia, estudiar al hombre desde los aspectos biológicos y el comportamiento que éste tiene como miembro de una sociedad. Entonces, para eso hay diferentes ciencias, diferentes tipos de antropología que tienen en sí diferentes enfoques, distintos enfoques para estudiar estos aspectos
biológicos y estos comportamientos que tiene el hombre dentro de la sociedad. En este caso hay una definición que es la definición filosófica que plantea que es una disciplina en sí que estudia la naturaleza, origen y destino del ser humano. Eso es una definición filosófica. Respecto a la naturaleza, en este apartado lo que se plantea es preguntas de investigación, tales como, por ejemplo, ¿de qué está constituido el hombre? Esto es una pregunta filosófica que trata, por ejemplo, de definir lo que es el hombre en sí dentro de su naturaleza y hacia dónde se dirige en su destino. ¿De qué está constituido el hombre? ¿El hombre qué es? Materia. Aparte de la materia, ¿tiene algún otro elemento que se pueda decir es alma o es espíritu? Todo esto tiene una concepción filosófica y dependiendo quién tome esta definición filosófica, entonces el concepto va a ser diferente a otro tipo de definiciones dentro de otras ramas de la antropología. En este aspecto, dentro de la filosofía, pues a veces se entiende que el hombre es polvo y que realmente regresa al polvo y que ahí termina pues su destino. Entonces esto cambia totalmente la concepción y el destino y también el comportamiento del ser humano, porque dependiendo la filosofía que se tenga acerca de la vida, acerca del ser humano, de la raza humana, uno va a vivir conforme a eso. Por ejemplo, si bien es cierto que cada cual vive su propia vida, no es menos cierto que cada cual ha de morir su propia muerte, según plantea el autor. Entonces, la muerte es una propiedad del género humano. Tarde o temprano, todo el que nace tendrá que morir. De la misma manera que mueren también lo que son los animales. Entonces, morir implica tener una conciencia de la realidad inevitable, según lo que es el concepto filosófico de la antropología. Ahora bien, hay otra definición que ya pueden darla, por ejemplo, los sociólogos, que es una definición social, y esta definición social resume o se enfoca más bien en una manera holística. En este caso, por ejemplo, se describe como una ciencia integradora que estudia al individuo en el marco de la sociedad y la cultura a las que pertenece, combinando ¿qué? Los enfoques de las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas. Entonces, si el ser humano se estudia desde una perspectiva social y desde el punto de vista cultural al que pertenece, esto va a arrojar informaciones totalmente distintas en cada aspecto de la cultura en que se estudie y de la sociedad a la que pertenezca, ya que todas las sociedades y todas las culturas son diferentes una de otra y hay elementos que tiene una y que la otra no tiene. Entonces, desde el enfoque social, si se estudia al hombre, va a ser totalmente distinto y diferente la conclusión a la que se pueda llegar. Por ejemplo, nosotros podríamos estudiar al hombre desde este aspecto social, pero evidentemente va a variar, va a ser diferente en cada aspecto social y cultural, porque los enfoques serían diferentes. Bien, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, algún comentario. La antropología es diversa, como hemos venido diciendo desde el inicio de esta materia, muy diversa. ¿Por qué?
porque cada científico, cada profesional de cualquier área se forma, por ejemplo, sus propias doctrinas respecto al hombre. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de ciertas enseñanzas y concepciones que pueden ser teóricas, pueden ser filosóficas, pueden ser científicas respecto al hombre. De hecho, en las universidades o en cualquier centro de estudio, siempre hay diferentes concepciones respecto al hombre. Y esto se debe a la diversidad de áreas que hay para estudiar precisamente al hombre. Entonces, en este aspecto, cada persona que se dedica a estudiar al hombre en una área específica, pues forma sus propias doctrinas, en este caso, sus propias enseñanzas de lo que cree y considera que es el hombre en sí. Por eso nosotros vemos diversidades de pensamientos totalmente distintos del origen, el desarrollo y el destino final del ser humano. Cada quien se forma sus propios conceptos dentro de la ciencia a la que pertenezca o el área científica, filosófica, teológica. Pero ahora bien, nosotros estamos aquí para estudiar cada uno de estos aspectos. Pasando a lo que son las características generales de la antropología, hay 4 características importantes que nosotros tenemos que considerar. Y la primera es que es una ciencia holística. Es decir, en este caso se basa en el estudio de la condición humana como un todo. La antropología es en sí holística porque permea muchas áreas y parte precisamente del pasado, del presente y del futuro. También aborda aspectos como tiene que ver la biología, la sociedad, el lenguaje, la cultura, la religión. Es decir, que hay decenas de maneras de nosotros poder estudiar al hombre en sí, en todos los aspectos, porque en sí la antropología es una ciencia holística y a la vez se sirve de otras ciencias como son las ciencias sociales y también las ciencias naturales, que en el caso de las sociales hay diferentes ramas muy importantes para estudiar al hombre, como la cultura, la historia, la política también está ahí, lo que está también la lingüística, es decir, hay muchas áreas dentro de las ciencias sociales de las cuales se sirve la antropología para estudiar en sí al hombre. Es decir, que la antropología por sí misma sola no podría, sin ayuda de otras ciencias y de otras ramas, estudiar completamente al hombre. Es imposible. Por ejemplo, puede tomar un periodo, por ejemplo, vamos a estudiar al hombre desde el año 3000 hacia el año 2000 antes de Cristo. Podría también tomarse, por ejemplo, vamos a estudiar al hombre en el periodo de tiempo de los 5 primeros siglos antes de la historia cristiana. Entonces, esta es la facilidad que tiene la antropología en esta característica que es comparativa, donde se puede elegir, por ejemplo, un periodo de tiempo, se puede elegir también un lugar geográfico, se puede elegir un continente, se puede elegir una ciudad específica de la antigüedad para estudiar lo que es la evolución y el desarrollo del ser humano hasta el presente. Pues se puede tomar también alguna población específica. Refiriéndonos a esto, podríamos citar cualquier cultura. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el Caribe, la cultura azteca, la cultura indígena, la cultura arahuaca, por ejemplo, también lo que son los indígenas caribes. Se podría tomar cualquier aspecto cultural para estudiarlo. Y esta es la ventaja. Y ese estudio podría contribuir a una comparativa para llegar a una conclusión de cómo el hombre
ha cambiado a través del tiempo, y no solamente en el aspecto cultural, sino también lingüístico, los avances que ha encontrado. Entonces, esta segunda característica, que es la parte comparativa, nos ayuda a nosotros a relacionar nuestra misma cultura con otras culturas antiguas en cualquier periodo de tiempo. Y esto es lo que hacen la mayoría de científicos dentro de la antropología. También la tercera característica que nosotros podemos citar tiene que ver con el propósito de establecer generalizaciones. En este caso, esto está relacionado con otros campos de estudio. Por ejemplo, los antropólogos aportan su distinta perspectiva transcultural en el estudio de la economía, la política, la psicología, la religión, entre otras. Y por medio de esas comparaciones, que es parte de la segunda característica, se pueden establecer generalizaciones en base a esas comparaciones o perspectivas que ellos tienen o que logran tener transcultural, alcanzando en sí un estudio mucho más objetivo respecto al hombre. Y la última característica que nosotros tenemos es que es una disciplina científica, y es una disciplina científica de carácter comparativo que analiza todas las sociedades antiguas y modernas, simple y compleja. Esas son las 4 características que tiene la antropología de manera general. Ya de forma específica, habría que utilizar algunas de las ramas o las ciencias que intervienen dentro de la misma antropología para estudiar un elemento específico del hombre. La clasificación, por ejemplo, tenemos nosotros que hay diferentes fuentes, textos que vienen de diferentes épocas y que han llegado a nosotros a través de los siglos. En ocasiones han tenido que ser desenterrados de civilizaciones pasadas, y para eso la arqueología en sí, que es parte de una de las ramas de la antropología científica, ayuda a conocer las diferentes perspectivas y el desarrollo del ser humano a través de los vestigios que han llegado hasta nosotros y que se han encontrado a través de las excavaciones de la arqueología. En este caso, por ejemplo, el Homo sapiens, que ya la próxima semana nosotros abordaremos acerca de los hombres fósiles y hablaremos de toda esa evidencia que presenta la ciencia para tratar de explicar y formarse una concepción respecto al hombre. A partir de los fósiles, y el Homo sapiens, pues, es precisamente una de esas evidencias que presenta la ciencia para tratar de explicar la evolución del ser humano desde la antigüedad a través de la arqueología. Si tienen alguna pregunta. Profesor Yaruani, de este lado. Sí, díganme. ¿Hay alguien considerado como el padre de la antropología? Específicamente se ha hablado, por ejemplo, de Frank Boas. Algunos sugieren, por ejemplo, que es otro, pero todas esas concepciones de quién es el padre de la antropología, algunos citan que son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Klaus, de Levi, Strauss, todo va a depender desde qué siglo. Por ejemplo, en el siglo XX se citan otros padres de la antropología. Entonces, la opinión en sí
y es muy variada. Y todo va a depender del tipo de antropología. Y habría que nosotros enfocarnos en un tipo de antropología, antropología social o antropología cultural o antropología lingüística. Cada una de estos tipos de antropología tiene un padre, es decir, tiene un fundador en sí que fue el pionero que comenzó a trabajar en esta área. Si tiene alguna otra pregunta. Bien, tiene el micrófono abierto, pero no lo escucho, Yarwani. Joanna tiene la palabra. Sí, profe. Fíjese, yo estoy tomando nota, pero se me escapó una fecha que usted dijo al principio que nos estaba exponiendo, que es como la fecha establecida de la evolución de la antropología. Ok, del origen de la antropología. Eso fue a mediados del siglo XVIII. Ok, muchas gracias, profe. Sí, su orden. Bien, entonces vamos a continuar para terminar esta parte. Bien, ya de la antropología científica ya nosotros hemos hablado y de las tres áreas que permean esta antropología científica, que tenemos la física o la biológica. La parte que tiene que ver con la física o la parte biológica del ser humano es muy importante porque esto estudia precisamente cómo ha evolucionado lo que es la anatomía humana y el organismo humano. Recuerden que estoy hablando científicamente, como la ciencia pues lo describe, de que hay una evolución de la anatomía humana a través de las diferentes eras y procesos evolutivos por los cuales pasó el hombre. Entonces, esta parte que es biológica, pues se fue adaptando a través del tiempo, a través de los diferentes periodos evolutivos, produciendo cambios significativos en el ser humano. En ese sentido, estos cambios pues llegaron hasta el presente. Según planteé, entonces cuando hablamos también de la parte biológica, ya que en la parte biológica hay una ciencia muy importante donde se presentan diferentes teorías, por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, que esto prácticamente tiene que ver con la parte biológica, cuando nosotros hablamos del origen de las especies, así como Charles Darwin en el libro titulado de ese mismo nombre, El origen de las especies, comenzó a explicar biológicamente el desarrollo de ese proceso evolutivo de los animales y también del hombre. Entonces, dentro de esta parte que es científica, está la biológica, que es la que acabo de describir. También estamos hablando de la primatología, que es el estudio de los simios, prosimios, monos, gorilas, que son parte importante dentro de la antropología y dentro de la evolución también. Entonces la primatología, eso lo vamos a ver ya más adelante también, que estudia esta parte de los monos, simios. ¿Por qué? Porque ellos fueron las primeras especies que comenzaron a evolucionar, más bien no, la especie humana en sí, partiendo desde el mono. Está la paleontología, está la parte forense y también está la parte que tiene que ver con la genética. Todo esto está relacionado con la física o biológica. También tenemos la cultural, que ya la hemos citado, o más bien hay una ciencia que incluye a esta, que es la política, que es las ciencias sociales. Tenemos que ver la parte lingüística también. Tenemos que ver con la parte del parentesco, que todo eso es cultural.
la etnografía, que tiene que ver con las diferentes etnias y pueblos que hay en el mundo, precisamente lo que han sido o se han aislado de la sociedad, que viven en tribus. También la parte cultural tiene que ver con la económica y no solamente se limita a la que el autor cita dentro del texto, sino que hay otras partes que tienen que ver también con la cultura misma. Entonces la antropología científica se dedica a esta parte. Y por último, la número 3 dentro de la científica es la arqueológica, también la hemos citado, ya la parte histórica, industrial y las demás que permean estas áreas. Respecto a la antropología cristiana, no escuché, por ejemplo, la exposición que se habló de esto, que es muy importante, que también irá incluido en la primera prueba parcial que ustedes tendrán, y es importante nosotros poder definirla de una manera pues clara, ya que la antropología cristiana es la esencia de esta asignatura, del contenido de esta asignatura, aunque en primer lugar estamos abordando la parte científica, que es lo que vamos en las primeras 6 semanas a discutir, y luego las semanas restantes, hasta el final del cuatrimestre, estaremos hablando de la antropología cristiana. Entonces, en este apartado, nosotros tenemos 3 puntos principales a los cuales se dedica la antropología cristiana. Aborda lo que es la bíblica, la antropología bíblica, la antropología teológica y la antropología cristocéntrica. Entonces, en nuestro estudio respecto a la antropología bíblica, nosotros vamos a desarrollar todos estos aspectos, el aspecto bíblico, teológico y cristocéntrico, porque tiene una concepción totalmente distinta, diferente a lo que son las demás antropologías, como la científica y la filosófica, que son distintas, diferentes. Entonces, el enfoque es muy, muy interesante porque nos da a nosotros una perspectiva divina, una perspectiva partiendo de las escrituras. Entonces, en este primer apartado dentro de la antropología cristiana, nosotros tenemos la bíblica. ¿En qué se enfoca? ¿Alguien podría decirme en qué se enfoca la antropología bíblica? Me levantan la manita, por favor. Anderson. Bueno, profe, realmente yo no le iba a abundar sobre esa parte, pero ya que usted ha hecho la pregunta, realmente yo iba a tocar el tópico de lo que es la antropología bíblica en su enfoque teológico y cristocéntrico, usted decía. Entonces, yo pude investigar que... Usted podría definirme la primera, o por lo menos decirme a qué se dedica la antropología bíblica. ¿Cuál es el área específicamente que estudia el contenido? Bueno, antropología bíblica o antropología cristiana o espiritual es una rama de la teología dogmática que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación, en especial la Sagrada Escritura, estableciendo el concepto cristiano del hombre y también resume su acción en la creación. Ha estado desde siempre presente dentro de las demás ramas de la teología, aunque el neoclasismo lo haya fusionado con el tratado de Deo Creante, de Deo Elevante y Deo Gracia, donde más que diluciar la condición humana desde la revelación, se intentaba encontrar en la Biblia y en la tradición las pruebas de sostén a la antropología filosófica en su propia escolar.
Aparte de eso, profe, yo quería abundarle sobre la parte que habla sobre el cristocéntrico, pero ya yo le expuse sobre Sí, lo que usted me pidió. Es cuando. ok, está bien. Muy bien, gracias. Puedo dejarlo hasta ahí. Perla, tiene la palabra. Sí, en concordancia de lo que decía nuestro compañero Anderson, la antropología bíblica, según lo que habla el libro, lo que dice el libro, su nombre lo dice como tal. Trata al hombre y las diferentes doctrinas sobre el mismo, o sea, el ser humano, en consecuencia lo que habla la revelación de Dios, que se basa directamente de la Biblia. O sea, estudia al hombre directamente de lo que se basa, de lo que se habla en la Biblia sobre el mismo. Muy bien, Perla. Tiene la palabra Jennifer. Excelente. Jennifer tiene la palabra. Jennifer Alexandra. ¿Sigo con el tema o con...? Bueno, estamos todavía en la definición de la antropología bíblica. Le escucho muy lejos, Jennifer. ¿Y ahí? Mejor. Mejor. Sí. Okay. Dice que es aquella cuyos fundamentos básicos están contenidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin ningún tipo de arreglo o sistematización, es decir, tal como van apareciendo en los libros de la Sagrada Escritura. Muy bien, excelente. Es decir, que la antropología bíblica se dedica precisamente a estudiar, o su fundamento en sí está basado en los contenidos que registra la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y a medida que se va desarrollando, pues lo toma sin ningún orden sistemático, sino de la misma forma en que aparecen cada uno de los hechos. Por ejemplo, respecto a la santidad y a la pureza con la que Dios creó al ser humano, luego entonces la tentación, luego la caída, luego la consecuencia acerca del pecado, luego entonces la destrucción del mundo en el diluvio por la desobediencia y la maldad de los hombres. Es decir, todo esto son temas que aparecen dentro del Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Entonces, esos temas pues se toman y forman parte de lo que es la antropología bíblica en sí. Tiene la palabra Yaruano. Yo iba a decir que en una forma general, dice la antropología bíblica es la que el hombre confirma que el hombre es creado por Dios. Y son muy pocas de las ciencias que investigan o de las ramas que investigan que afirman eso. Pero la antropología bíblica sí lo dice. Dice, trata al ser humano como creación de Dios, como un pecador apartado de Dios por desobediencia voluntaria y como objeto de la gracia redentora de Dios. O sea, que el ser humano, la antropología confirma para los, puede decirse, las personas espirituales que buscan de Dios, confirman eso. Ahí usted dijo que hay otra, la científica, es todo lo contrario, dice que el ser humano proviene de la evolución. Entonces, esa es una de las definiciones de antropología bíblica. Ok, muy bien. Quiero escuchar brevemente a Wesley Dayana. Sí. Gracias, Yarvani. Me gustaría hablar sobre las ramas que tiene la antropología cristiana o bíblica. Hacer brevemente un pequeño resumen de la que más llama mi atención, y es que la antropología cristiana dice que es el estudio racionalizado de las diferentes doctrinas sobre el ser humano tal y como se encuentran en la revelación de Dios. Es decir,
que en la palabra de Dios se encuentran esos fundamentos para la vida del ser humano y que no han sido tergiversados o no han sido modificados por el ser humano, sino que así como la palabra de Dios los estipula, entonces eso pasa a ser una doctrina para el ser humano. Entonces las otras dos ramas, que son la antropología bíblica, que no voy a hablar de ella porque ya mis compañeros la han definido, y de la antropología... La teológica. Ajá, exacto. Y la antropología cristocéntrica, entonces, se fundamenta en que Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de su encarnación, se ha unido de una manera al ser humano, restaurando la imagen de Dios, que esa fue su misión, restaurar la imagen de Dios en el ser humano a pesar del pecado. Muy bien, excelente. Si alguien puede hablarme de los aspectos que trata la antropología teológica. Diosmari, por favor. Ok. Dice que los aspectos son la creación del ser humano, su especie original, su naturaleza y construcción, el alma humana, la caída, la regeneración, la muerte, el estado intermedio y la resurrección. Hay otros temas también que incluye este tipo de antropología teológica, que no solamente son estos que cita el autor, es muy extensa cada área que se toma para estudiar. Son temas específicos y por eso es que se llama, por ejemplo, la antropología teológica, porque en cierta medida es sistemática. Trata los temas sistemáticamente. Por ejemplo, vamos a estudiar el pecado, vamos a estudiar la muerte, vamos a estudiar la resurrección, vamos a estudiar, por ejemplo, el bautismo, tanto en agua como en el espíritu. Entonces hay muchos temas dentro de la antropología teológica que lo discute lo que es la teología sistemática. Entonces hay diferentes formas de nosotros poder tener un conocimiento. En cierta medida puede ser básico en el caso de la antropología bíblica, pero ya dentro de la antropología teológica es mucho más específica porque desarrolla mucho más profundamente cada uno de los temas a través de la historia, partiendo de la misma escritura. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a formar los grupos que restan para poder avanzar. Vamos a ver cuáles grupos se formaron la semana pasada. Y aquí está la exposición que fue para el día de hoy. Solamente formamos el grupo número 2. Vamos a crear el grupo de la clase número 3.